Muy bien, hermanos. La semana pasada comenzamos a hablar de el ojo de la fe. La semana pasada dijimos que creo que es una expresión bien entendida, de que dependemos mucho de nuestros 5 sentidos físicos. Ya saben, ver, oír, degustar, tocar, oler y así. Y si alguna vez alguno de nosotros pierde un sentido en particular, si perdemos la vista o el oído, hasta cierto punto seremos discapacitados. Todos nuestros 5 sentidos físicos nos los dio Dios, son muy valiosos, pero el problema es, claro, que debemos darnos cuenta también que nuestros 5 sentidos físicos solo nos permiten conectar con el mundo físico, material que nos rodea. Y ese no es el único mundo que existe. Hay un mundo espiritual muy real allá afuera, detrás, al lado nuestro, delante nuestro. Bien, y no podemos ver eso con nuestros sentidos físicos, pero debemos saber que existe. Mencionamos la semana pasada la historia del siervo de Eliseo, que pensó que Eliseo y él mismo estaban rodeados por cientos de miles de, ya saben, barbáricos soldados. Y Eliseo dice, hay más con nosotros, amigo, que con ellos. Pero, ¿quiénes? Claro, y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, vio los carros de fuego y los ángeles de Dios. Luego tuvimos el caso algo gracioso de Balaam y su asna. El asna vio al ángel guerrero con la espada desenvainada y tomó acción evasiva. Balaam estaba ciego, hasta que Dios abrió sus ojos y luego vio que había un ángel bastante peligroso, a punto de cortarle la cabeza. Bien, así que el reino está. Pablo habló en otro lado sobre principados, poderes, gobernantes de las tinieblas de este mundo, espíritus celestiales malvados. Bueno, nosotros no nos encontramos con ellos con nuestros sentidos físicos. No podemos ir y tocar un espíritu inmundo, gracias a Dios. No los vemos. Probablemente no los oímos, pero están. Así que a veces, en ocasiones, tú y yo debemos poner a un lado nuestros sentidos físicos y confiar en y apoyarnos en el ojo de la fe. Y como dijimos la semana pasada, la fe no es circunstancial, es básica, es central, es fundamental para caminar satisfactoriamente con Dios. Abramos nuestras Biblias en Romanos 1. Miremos de nuevo los versículos 16 y 17. Romanos 1 y versículo 16. Pablo le escribe a estas personas en Roma. Por supuesto que estas personas eran como tú y yo, en cierto sentido, los hombres y mujeres de Roma. En el centro del Imperio Romano, un lugar lleno de varios templos a varios dioses y diosas, el emperador estaba allí, el emperador tenía que ser adorado. Había mucha persecución y dificultades si vivías en Roma. Pero Pablo les escribe a ellos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, todo el mundo, judío o gentil. Versículo 17. Porque en él, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en otro lado, citando a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Como dijimos la semana pasada, esa expresión, el justo vivirá por la fe, nos dice que es algo por lo que debemos vivir. No es circunstancial, no es la cereza en el pastel. Vivimos por la fe. La fe debe impregnar cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo elegimos hacer ciertas cosas. El justo, dice, vivirá por la fe. Aparece en Habacuc y más tarde en Gálatas y en Hebreos. Así que si aparece 4 veces, pensarías que es una indicación de que la frase es bastante importante. El justo vivirá sus vidas por fe, por lo que no es circunstancial. El versículo 17 dice, porque en él, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es el tipo de frase más fácil de entender. Creo que a los eruditos les parece complicado. Otras traducciones podrían ayudar. La NBI, la nueva versión inspirada, traduce esto como por fe desde principio a fin. Comienzas con fe y te mueves todo el tiempo a la fe, de fe a fe. La nueva traducción viviente dice, del principio al final, por fe. Así que en nuestras vidas, desde principio a final, el cómo conducimos nuestras vidas, desde principio al final, es por fe, porque el justo, que podría ser tú, tal vez yo,
Vivimos por fe. Claro, obviamente podría ser difícil, seamos honestos. Es difícil porque requiere que a veces seamos conscientes de cosas que no podemos ver. En cierto sentido, tenemos que verlas con el ojo de la fe. No podremos verlas con estos ojos aquí, no lo oiremos con estos oídos, pero tenemos que comprender que están allí, que son reales, simplemente no se ven. Vamos a Hebreos 11, versículo 1. Lo leímos la semana pasada y nos recuerda que la fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Y es una definición efectiva. La fe es lo que significa que estamos definiendo algo. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es, por definición, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. La fe tiene que ver con las cosas que no se ven, significando que no se ven con los sentidos. Pero la fe es la comprobación de que existen, que son reales. Comienza diciendo la fe es la constancia o seguridad de las cosas que se esperan. Y por definición no se esperan las cosas que ya tienes. Yo no espero un día poseer una Biblia Skyler, nueva versión Ray James con cuero verde. No espero eso, ya tengo una. Se esperan cosas que aún no están contigo. Esperas buen clima el próximo fin de semana, ¿cierto? Esperas que tus árboles frutales produzcan una cosecha abundante este año. Esperas algo en el futuro. Y la fe es la constancia o seguridad de las cosas allá afuera, en algún lado, que tú estás esperando. Si no tienes esperanza, no puedes tener fe. La fe es la constancia de las cosas que esperas, la evidencia de las cosas que en realidad no ves, pero sabes que están. Porque tu fe es esa seguridad, esa convicción. Muy bien. Y por supuesto vimos la semana pasada, no vamos a ir allá, que Pablo dice en una ocasión, andamos por fe, no por vista. Él pudo haber visto su entorno, sus circunstancias, las que eran fatales. Pudo concentrarse en eso, mirar eso, y se lo habría llevado a la corriente. Pero dijo, no camino por vista, yo camino por fe. En mi confianza en Dios. En mi creencia en la misión que Él me dio, estoy caminando por lo que no puedo ver con estos ojos, pero puedo ver con el ojo de la fe. La fe es uno de los más grandes atributos de todos, por lo que deberíamos pasar un buen tiempo tratando de entenderlo. Vamos a 1 Corintios 13. Si pasamos a 1 Corintios 13, tal vez lo reconozcan como el capítulo del amor. 1 Corintios 13. Leeremos el versículo 13, el último versículo. Pablo ha estado hablando sobre la importancia del amor. Es en realidad el mandamiento supremo. Y mientras llega hasta el final del capítulo, él habla sobre ciertas cosas que van a desvanecerse. Las lenguas se desvanecerán, las profecías se desvanecerán, pero algunas cosas están para el futuro. Algunas cosas son absolutamente centrales, fundamentales de Dios, de una vida con Dios. Así que incluso cuando cosas como las lenguas o el conocimiento y misterios pueden desvanecerse mientras pasa el tiempo, estas tres no. Versículo 13. Y ahora continúen, quiere decir permanecen. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Lo que es verdad, el amor es el número uno, o el más importante debería decir, pero lo primero en mencionarse es la fe, ¿cierto? Estos tres permanecen o continúan y siempre lo harán. Fe, esperanza y amor. Ya sabemos que la esperanza y la fe están relacionados, ¿no? La fe es la constancia de las cosas que se esperan. Necesitas esperanza antes que fe. Porque cuando esperas algo, entonces puedes encontrar la fe para tener seguridad sobre lo que estás esperando. Y dice en otra parte que creo que en Gálatas, la fe que obra por el amor. Así que amor, fe y esperanza todas juntas. La primera en ser mencionada es la fe. Aunque el amor es el más grande absolutamente, fe, esperanza y amor van juntos y la primera en ser mencionada es la fe, así que podemos pensar que la fe, la esperanza y el amor son tres de los más importantes atributos que cualquiera puede tener. Eso te incluye, por supuesto, y ojalá a mí. La fe es un tema muy bíblico.
aparece en muchos lugares y también es un tema muy práctico, porque es a través de la fe, por fe, que podemos recibir y alcanzar. Así que creo que vale mucho nuestro tiempo echarle una mirada a algunas escrituras sobre la fe y tratar de expandir nuestros entendimientos. O si no lo expandimos, por lo menos refrescaremos lo que ya sabíamos. Pero como suele pasar con los temas bíblicos, si no estás como águila sobre ellos, tienden a desvanecerse. Esa es una de las razones por las que guardamos los días santos bíblicos todos los años, porque una vez que dejas de guardarlos, creo que te sorprendería. Quiero decir, ninguno de nosotros puede poner a prueba esto porque no queremos dejar de guardarlos, pero creo que si dejas de guardarlos, nuestro entendimiento se iría muy rápido con la corriente. Nosotros nos reuníamos con una pareja de la iglesia que conocíamos muy bien. Fuimos con ellos a Israel para la fiesta de los tabernáculos. Estuvimos allí cuando fueron bautizados en una piscina en tierras medias occidentales en Inglaterra. Íbamos a su casa cada sábado en la noche o ellos a la nuestra, muy cercanos a ellos. Bueno, para resumir, dejaron de guardar el sábado, dejaron de guardar los días santos y nos encontramos con la mujer, la dama, creo que unos 4 o 5 años después, no recuerdo bien el espacio de tiempo, pero algo así, tal vez unos 5 o 6 años después, y hablando con ella en ese momento, fue impactante lo mucho que había olvidado. Era como hablar con la pared. Estas son personas que conocíamos de adentro hacia afuera, de atrás adelante y al revés. Muy fieles en su día, pero dejaron de guardar los días santos. Y es como, ¿qué? Es como si no hubieras oído nada sobre Dios y las Escrituras. Es increíble lo rápido que se olvida. Y bueno, la fe puede ser algo así. Dale algunos meses o un año o 2, no la revisas mucho en realidad durante ese tiempo y se desvanece. Y por eso nosotros pasamos tiempo revisándola. Así que hoy continuamos nuestra revisión, observamos especialmente, si te gusta el tema, que hay distintos tipos de fe, o poniéndolo de otro modo, niveles de fe. ¿Verdad? Ya verán cuáles son en la marcha. Probablemente haya media docena de diferentes tipos o niveles de fe. Así que entonces empecemos en Marcos capítulo 4. Y mientras que miramos todos estos tipos de fe, sería razonable preguntarse, ¿te puedes ver? Jamie se ve a sí mismo y piensa, oh, ¿sabes qué? Esa se ve como el tipo de fe que yo tengo o como la que no tengo. Así que voy a leer aquí por leer para expandir nuestro entendimiento sobre el tema de la fe. Pero mientras vamos, recordemos de vez en cuando, ¿ya te viste a ti mismo? ¿Ya viste tu fe ser mencionada? Así que Marcos 4, voy a tratar de leer del 35 al 41. Ok. Versículo 35. Aquel día al anochecer les dijo, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba, en la barca, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Así que no suena muy seguro, ¿o sí? Hay un gran huracán, no solo una fuerte brisa. Esta es una gran tormenta. Y el agua está golpeando contra la barca, que se empieza a llenar. Así que la situación es bastante precaria. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. ¡Wow! Pero lo despertaron, diciendo, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Lo cual, ahora que lo pienso, esa es una frase rara para decirle al Salvador. «Salvador, ¿no te importamos?» Pero claro que Jesús es porque somos importantes que está en la tierra con nosotros. Pero en fin, ellos estaban obviamente viendo mucho por vista. Estaban sentados en la barca por vista y las olas en el agua y la barca llenándose y estaban aterrados. Versículo 31. Y despertándose reprendió el viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Maravilloso. Y les dijo,
¿Por qué están asustados? ¿Cómo es que todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Un comentario justo, pero ¿qué les dijo Jesús a ellos? ¿Por qué están asustados? Ciertamente podemos sentir que Jesús está un poco desconcertado aquí. El bote se está llenando con agua, pero ¿cuál es el problema, chicos? ¿Por qué están asustados? Y entonces dice, ¿cómo es que? ¿Cómo puede ser? ¿En serio este es el caso? ¿Que no tienen fe? Así que tratándose de niveles de fe, uno de ellos es nada de fe. Y en su lugar están asustados o llenos de miedo. Han permitido que el temor sobrepase el tener fe en Dios, o fe en el Señor Jesús, o fe en las palabras que escucharon de Jesús, vamos al otro lado. ¿Jesús no quería decir eso? Cuando Jesús dice, vamos al otro lado, en realidad quiso decir, lleguemos hasta la mitad y ahoguémonos todos. ¿Es eso lo que Jesús quiso decir? Bueno, no. Jesús dijo, todos vamos a cruzar, así que creo que estaremos bien. Muy bien, chicos, sigamos, continuemos, porque Jesús... Pero tienen miedo, llenos de miedo. Jesús dice, ¿cómo es que? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no tienen nada de fe? Claro, ellos estarían apropiadamente avergonzados. Y dice aquí, están llenos de miedo, puro miedo, en lugar de llenos de fe. Como sabrán, el miedo y la fe están relacionados, son similares. Si tú tienes fe, crees en Dios o crees en un buen resultado. Y si tienes miedo, crees. Temer es creer. Temer es creer en un mal resultado. Temer es creer que te vas a hundir. Temer es creer que vas a morir. Temer es creer que tu mundo va a caerse a pedazos. Bueno, el miedo y la fe son en realidad muy similares, pero apuntan en distintas direcciones. Uno apunta a Dios y el otro apunta al demonio de este mundo. Así que son bastante cercanos. Supongo que si tomas esto como una ilustración de lo que pasa cuando estamos en una situación tormentosa no diría Galilea, no es probable que estemos allí, pero si tú y yo estamos en una tormenta con la familia y el trabajo y la salud y varios otros temas atacándonos por todos lados, el viento sopla de este lado, sopla de ese lado, y nuestro pequeño barco tiene agujeros en él, comienzas a preguntarte, ¿qué hacemos ahora? Copiar a los discípulos, llenos de miedo. No parece que Jesús esté muy impresionado, ¿cierto? Entonces, ese eres tú. La persona sin fe. Bueno, sigamos. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo 14. Aquí leímos la semana pasada, así que volvamos a donde estuvimos la semana pasada. 14, versículo 22 al 32. Otro incidente en el mar de Galilea. Versículo 22, luego de alimentar a muchos miles. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Así que no es la misma historia, porque esta vez Jesús no entra a la barca. Mandó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Creo que debe ser así el mar de Galilea. Puede pasar de estar tan calmado y agradable a ser brutal. Yo creo que en solo unos minutos, y así es como es. El viento soplando contra los hombres, las olas están en todos lados. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Bueno, claro, como tú harías. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, el joven impetuoso, le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y probablemente Jesús pensó, sí, soy yo, bueno, haré lo que dice. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ahora, no nos dice hasta dónde
caminó sobre el agua, así que no sé si tomó unos 3 o 4 pasos, o tal vez 10 pasos, no lo dice, pero el punto es que descendió de la barca. Necesitas tener algo de fe, creo yo, para pararte sobre el agua. Necesitas fe, estoy seguro. Y caminó por sobre el agua, por lo menos varios pasos. Versículo 30. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Se dio cuenta de que no se puede caminar sobre agua con viento. Y comenzando a hundirse, gritó diciendo, «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Oh, bien hecho, qué bien llegar tan lejos sobre el agua». Bueno, tú y yo podríamos pensar, «Míralo, mira a Pedro. Logró caminar 10 metros en el mar antes de hundirse. ¿Viste eso?» ¿No? Pero así no es como Jesús lo ve. Y Jesús dice, «Oh, tú de poca fe. ¿Por qué? Dime, Pedro, ¿por qué dudaste?» Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Bien, la razón por la que Pedro dudó es que vio las olas salpicando y el viento soplando a este lado y a ese lado. Podía sentir las gotas saladas en sus labios y él sabía, esto es imposible. Nadie puede caminar sobre agua. Es ridículo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería hundirme. Él solo está siguiendo la ciencia. Y se hundió dentro del agua. Creo que tenemos una imagen que podemos enseñarles. Es la ilustración de un artista sobre cómo debe haberse visto. Esta es de una distancia segura, así que no hay problemas con verle la cara a Jesús o su forma exactamente. Bueno, allí está Jesús, la figura de un hombre caminando sobre el agua. Se ve difícil en su justa medida, con el viento y el oleaje y demás. Hay una pequeña barca con algunos hombres dentro, aferrándose a la vida. Así que, bueno, ¿qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Versículo 31. «Oh, hombre de poca fe». Así que ya pasamos por nada de fe antes, ¿recuerdan? En el otro capítulo en la barca. Aquí Pedro tiene poca fe. Bueno, yo supongo que poca fe es mejor que nada de fe, ¿cierto? Pero poca fe en realidad no te lleva hasta tu destino, como vieron aquí. Si Jesús no hubiera estado allí, bueno, por supuesto, si Jesús no hubiera estado allí, Pedro no estaría sobre el agua en primer lugar. Solo para ilustrar, si Jesús no hubiera estado suficientemente cerca, Pedro se habría hundido y pataleado un par de veces con dificultad, Así que la fe no llevó a Pedro hasta su destino seguro, porque la fe de Pedro no fue sostenida por suficiente tiempo. No continuó lo suficiente. Comenzó bien, pero en cosa de momentos, la realidad de que sus sentidos físicos le decían sobrepasaron su fe y así. Creo que los principios son ilustrados en Lucas capítulo 8, si quieren ir allá. Lucas 8, creo que nos da el principio general. Voy a leer los versículos 11 al 13. Lucas 8 y 11 al 13. Así que Jesús ya contó la parábola del sembrador, sembrando la semilla, la cual es la palabra, en distintos tipos de tierra y etc. Ahora Él viene a explicar lo que significa la parábola. Versículo 11 al 13, solo leer una parte. Esta es, pues, dice Jesús, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, bastante claro. Los de junto al camino son los que oyen. Y por supuesto, la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que los de junto al camino oyen y la fe puede empezar a desarrollarse. Pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Así que la palabra no funciona, porque llega lejos, pero el diablo la quita. Versículo 13. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Así que ellos oyen la palabra, la fe es por oír la palabra, están felices, como Pedro, pero entonces dice, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen. Solo por un tiempo. Por un tiempo creen. Y en el tiempo de la prueba, o tribulación, o tentación, se apartan. Eso es lo que le pasó a Pedro. Creyó por un tiempo,
Podrían haber sido 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pero en el momento de la prueba o tribulación, el viento soplando y las olas golpeando y salpicando, entonces se hundió. Es así un poco para todos nosotros. Podemos empezar con fe. Yo tengo gran fe, poderosa fe, fuerte fe, fe que todo conquista. Por 1 minuto, lo cual podría no ser suficiente. La fe tiene que soportar, tiene que ser sostenida, tiene que mantenerse, tiene que continuar mediante paciencia y fe de que vamos a recibir las promesas. No debe ser fe de solo un momento, porque eso es lo que pasó aquí en esta parábola. Estas personas escucharon la palabra felices, se sintieron optimistas y alentados por la palabra, las promesas, la fidelidad de Dios, por un tiempo. Entonces, cuando viene la prueba, la tribulación, ellos se van, como Pedro hundiéndose en el agua. Ok, vamos a Mateo capítulo 7. Aún estamos en el tema de poca fe. ¿Eres tú, por cierto? ¿Eres una persona de poca fe? Mateo 6 y versículos 28 al 30. Mateo 6. Probablemente sabrás qué quiero decir, aunque no lo diga. Si estás prestando atención, sabrás a dónde voy. Mateo 6. Así que este es el sermón en la montaña, el cual, como sabemos, no lo dio Billy Graham, como muchos americanos, lo siento, americanos, creen que fue, pero no fue así, fue Jesús. Así que estamos hablando aquí sobre el hecho de que los discípulos parece que eran un poco propensos a preocuparse. Por lo que dice el encabezado en mi Biblia sobre el verso 25, que dice, no se preocupen. Ese es el encabezado que los traductores pusieron. Vamos allá, versículo 28. Creo que es buen lugar para empezar. Hasta el 30. Jesús dice, ¿por qué se preocupan? Buena pregunta. ¿Por qué se preocupan? Por el vestido. Mencionó antes cosas sobre la ropa, comida y bebida. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Miren los lirios del campo, ¿cómo crecen? Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Versículo 30. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Hombres de poca fe. Así que estaban hablando sobre sus necesidades físicas. Ya saben, comida, bebida, vestimenta. Pero Jesús dice, oh, hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan? Porque en cierto sentido, preocupación no es algo que esperarías de alguien que tiene completa fe y confianza en su Padre que le está cuidando, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está diciendo que son. Bueno, sí parece que tienen problemas con preocuparse. Así que, oh, tú de poca fe, no deberías preocuparte. ¿Por qué no estás más relajado? Porque solo tienes poca fe. Eso es lo que Jesús está implicando aquí. Muy bien, así que esta es poca fe. Y claro, antes vimos nada de fe. Pero afortunadamente puede haber gran fe. Vamos a Mateo capítulo 8. Creo que ya estamos en Mateo, así que vamos a Mateo 8, versículos 5 al 13. La historia de los sirvientes centuriones romanos. Versículos 5 al 13. Cuando Jesús entró en Capernaum, aquí vivía él, vino a él un centurión y le rogó, diciendo, caballero, probablemente Señor sea mejor traducción, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, ok, yo iré y lo sanaré. ¿Realmente no tienes que presionar a Jesús demasiado? Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Solo di. No tienes que venir. No creo que sea correcto que entres en mi casa porque tú eres claramente un hombre de Dios y yo solo soy un soldado romano. No necesito que vengas, no necesitas poner tus manos sobre él, no necesitas poner aceite sobre su cabeza, no necesitas cubrirlo con tu manto o lo que sea, o agitar tu varita mágica. Solo di la palabra. Solo habla y le será hecho. Sé que será así. Porque, versículo 9, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve,
Él va. Si digo al otro, ven, Él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, Él lo hace. Así que yo sé que tú mandas y simplemente se cumple. Así que, adelante, Señor. Versículo 10. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. Y eso no sucede muy seguido. Jesús está sorprendido. Jesús se maravilla. No me encuentro con esto muy seguido. Y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Saltemos al versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ok, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Así que Jesús se está maravillando por la fe de un gentil. No es un judío, este es un soldado gentil. Y Jesús dijo, wow, no he visto esto en ningún lugar en Israel. Bueno, está hecho. Lo que has creído está hecho. Porque el hombre entiende, Jesús es la autoridad. Y así Jesús cumple el pedido del hombre, solo con su palabra. Vamos a Mateo 15. Versículos 21 al 28. Así que Jesús allí le dice al centurión que tiene gran fe, así que creamos esto. Podríamos discutir con Jesús. Espera un segundo, Jesús. Él es un gentil. Si te das cuenta que él no puede tener gran fe, seguramente quisiste decir otra cosa. Jesús dijo que él tiene gran fe, más que cualquier judío que se haya cruzado. Así que, bien hecho, señor centurión romano. En Mateo 15 vamos a leer los versículos 21 al 28, tal vez relacionado de algunas formas. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón, los cuales creo que quedan fuera de los límites de Judea e Israel. Es como un territorio gentil. Ya sabes, Jesús básicamente quiere tratar de alejarse de todo el desorden. Quiere paz y tranquilidad. Va a una parte remota del país, allá en la costa, donde nadie me conoce. Oh, pero claro que no pasó así. Entonces una mujer cananea, una sirofenicia de esa en otra parte, que había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Asumo que paralizada, dolorida o con epilepsia. Pero Jesús le respondía, ninguna palabra. Así que ella viene diciendo, por favor, sana a mi hija, su condición es terrible. Y Jesús solo sigue caminando. Y parece que siguió haciendo eso por un rato al menos. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros, es una completa molestia. Podría decirse, es un aguijón en nuestros costados. ¿Cierto? Porque no se quiere ir y está lloriqueando, reclamando y gritando y agitando su bastón en el aire y nos avergüenza a todos nosotros. Por favor, dile que se pierda. Y respondiendo Jesús dijo, yo no he sido enviado, obviamente por el Padre, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesús está claramente indispuesto, porque Él fue enviado a Israel, a los judíos. Tal vez creo yo que el sirviente centurión era judío, un sirviente judío, un muchacho judío, o quizás porque estaba viviendo en Capernaum, nació en esa tierra, pero este no es territorio israelita. Jesús está indispuesto porque esta mujer no tiene pacto con Dios. Es una extranjera, es una gentil. Ella no es parte de las promesas del jardín. Jesús fue enviado a la gente de Israel, ¿no? Entonces ella vino, versículo 25, y se postró delante de él, diciéndole, Señor, socórreme. Él le respondió diciendo, no puedo. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Si vamos a usar un ejemplo físico, si hay comida para los niños de la familia, no puedes tomar la comida de los niños y tirarla a perros callejeros cercanos. Eso no está bien. Así que no puedo. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus sueños. ¿O no, mi Señor? Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Así que otra persona a la que Jesús dice que tiene gran fe
Oh mujer, grande es tu fe. Son dos gentiles, el centurión romano y la mujer sirofenicia de la tierra de Canaán. Así que las únicas personas en la experiencia de Jesús que podemos leer que tienen grande fe son dos gentiles. Te hace pensar, ¿no? Y por cierto, eso es lo más cercano que encontraremos a Jesús diciendo, no voy a sanar a nadie. Si él sanó, ellos persistieron. Quiero decir, Jesús fue conmovido por su propia bondad, por su propia misericordia, por su compasión. Por supuesto, la persistente fe de ella inclinó la balanza. Aparte de aquí, no hay ningún otro lugar donde Jesús se niegue a sanar a alguien en absoluto. Pero a la gente le gusta decir, oh, ¿crees que Jesús quiera sanar a fulano hoy? Los únicos versos que tenemos en la Biblia son de Jesús sanando. Él sana a todos, de toda enfermedad, a todo el mundo. Esto es lo más cercano que hay. Esto es lo más cercano que habrá a no sanar, pero la sanación sí sucedió, solo porque esta persona no tenía un pacto prometido con Dios. No tenía una relación con Dios, lo que le habría permitido. Y Jesús titubeaba un poco porque él no había sido enviado a envolverse en esa parte del país. Pero ella presionó un poco y Jesús dijo, ok, tu fe me impresiona. Tu hija es sana. Ok. ¿Hasta dónde hemos visto? Nada de fe, poca fe, grande fe. ¿Ya te encontraste a ti mismo? Bueno, hay dos otros tipos de fe, las cuales vamos a ver. Así que las siguientes son fe débil y fe fuerte. Ambas en el mismo pasaje, qué bueno. Romanos capítulo 4, el cual creo que leímos la semana pasada. Romanos 4, pero esta vez estamos viendo tipos de fe, los niveles de fe. Continuemos la historia. ¿Dónde estamos? Romanos capítulo 4, versículo 18. Bien. Así que Dios le ha dado a Abraham la promesa de que él y Sara van a tener un hijo de la promesa de quien Abraham tendría eventualmente descendientes, tantos como las estrellas en el cielo y la arena del mar. Pero claro que ahora Abraham no tiene ninguno de ellos. Continuamos en el versículo 18. Hablando de Abraham. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia, sin debilitarse en la fe. Así que hay una fe débil. Afortunadamente Abraham no se debilitaba en la fe. Él tuvo muy en cuenta su cuerpo, ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Ella tenía 90. Ella era, ya sabes, infértil desde que era adolescente, ¿cierto? Así que, si Abraham quisiera caminar por lo que veía, sería desastroso. Versículo 20. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe. O en la versión de King James, fuerte en fe. Así que él no era débil en la fe, él era fuerte en fe. Así que pudo tener fe débil, pero afortunadamente para Abraham, él era fuerte en fe, no débil en fe. Versículo 20. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Así que claro, tenemos que aceptar que podemos mirar para atrás desde nuestros asientos y decir, eso fue fácil para Abraham. Quiero decir, ¿no leyó las escrituras? Por supuesto que no estaban escritas aún. Abraham era un hombre de 100, su esposa de 90. Ella nunca fue capaz de tener hijos en la totalidad de sus décadas juntos. Y bueno, eso no es fácil. Pero Abraham eligió caminar por fe, no por vista, no por lo que él podía ver. Pero, de nuevo, ¿ya hemos aparecido en algún lado? Nada de fe, poca fe, gran fe, fe débil, fe fuerte. Y hay otro tipo más. Vamos a Santiago capítulo 2. Justo después de Hebreos está Santiago capítulo 2. Leeré los versículos, creo que 14 al 26 es suficiente. Empecemos en el versículo 14 de Santiago 2. Hermanos míos,
¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O esto puede traducirse a acciones correspondientes. La impresión es de tu fe. No existe solo en una burbuja. La fe tiende a estar conectada a obras o acciones correspondientes, actividades. ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, ya saben, mal vestido, hambriento, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, amén, aleluya, ¿no? Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto en realidad es un insulto. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Es una fe muerta. Así que tenemos aquí nada de fe y poca fe. Ahora tenemos fe muerta. Está usando la ilustración de que si alguien fuera un vagabundo vistiendo harapos y el clima está frío y tiene hambre y tú solo dices, oh, que seas bendecido, que Dios te bendiga, y no hicieras nada, esas son palabras vacías, son insignificantes. Fe, si no tiene ninguna acción, son palabras vacías, no significa nada. Y usando otra ilustración en versículo 18. Sin embargo, alguno dirá, si tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees? ¿Esta es su fe? Claro, podrías pensar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero solo creer en Dios no es suficiente. Porque incluso los demonios creen. Y de hecho ellos tiemblan. Lo que en realidad muchas personas no hacen. Muchas personas hoy en día dicen que creen en Dios, pero no le obedecen. No tienen interés en aprender cuáles son sus valores y sus estándares. Pero sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿sabes qué, amigo? El diablo cree en Dios. Y los demonios del diablo tiemblan de miedo y ansiedad, pero tú no. Eres arrogante, diciendo que crees en Dios, pero tú te acercas a Él cuando te conviene a ti. En fin, versículo 20. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras o acciones correspondientes es muerta. Es una fe muerta. ¿Qué tiene de bueno? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero por supuesto él se sometió a eso en fe. Fe en Dios, confianza en Dios, y las obras de llevar a Isaac arriba con el cuchillo y el fuego y etc. Puedes ver que la fe actuaba justamente con sus obras y que la fe fue contemplada por las obras y se cumplió la escritura que dice, y creyó a Abraham a Dios, y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por sus obras, acciones correspondientes, y no solamente por la fe. Versículo 26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, yo asumo que tú y yo no queremos que nuestra fe sea solo una fe muerta. No nos llevaría muy lejos. O sea, la fe tiene acciones correspondientes. La fe nos dirige a la acción. ¿Recuerdan a la dama la semana pasada con el problema de sangre? Ella podría haberse quedado en su pequeño apartamento, perdiendo sangre, lo cual había estado haciendo por 12 años. Pero escuchó sobre Jesús, Él está allí afuera en algún lugar en el pueblo, y ella podría haberse quedado allí y decir, bueno, si es la voluntad de Dios, Él enviará a Jesús a mi puerta frontal, Él tocará en mi puerta y dirá, vine a sanarte. Pero así no es como funciona. Digo, si ella tiene fe como si tuvo, si puedo tocar la orilla de su manto, seré sanada. Y así salió de su casa, de su seguridad, y entró entre la multitud, quienes de haber sabido que sangraba, causarían una revuelta. Inmunda, inmunda, todo ese tipo de cosas. Pero ella se empujó en la multitud, lo que no fue fácil, como, discúlpenme, por favor, háganme paso, quiero tocar el manto del maestro. Se metió a hurtadillas, tal vez sobre sus rodillas y manos, y se acercó y agarró el manto de Jesús. Y fue sanada. Pero lo que se ve ahí es fe y obras, fe y acciones correspondientes, acciones que corresponden a su fe. Si puedo tocar su manto, seré sanada. Así que, bien, ahora tengo que dejar mi departamento e ir a buscarlo. No es tan difícil. Si veo una multitud de personas empujándose y codeándose, ahí es donde está. Cuando llegue allí también codear y empujo. Pasaré por la multitud y agarraré ese manto. Seré sanada cuando haga eso. Y así lo fue.
Ella no tenía una fe muerta, ella tenía una fe viva. También, como veremos ahora, la fe puede desarrollarse. Afortunadamente, no es estática, no está congelada en el tiempo. Nuestra fe puede variar con el tiempo. Si vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, podemos ver una referencia de eso. Así que incluso si empezamos con fe muerta, nada de fe, poca fe, fe débil, eso no significa que nos tengamos que quedar así, ¿cierto? ¿A dónde voy? 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1, versículos 1 al 4. Bien. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como siempre tiendo a reconocer en estas introducciones y saludos, ¿qué pasó con la Santa Trinidad? Nunca hubo. No vemos a Pablo diciendo, gracias a ustedes de parte del Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la tercera persona, la Santa Trinidad. No te encuentras con eso. Siempre son saludos del Padre y el Hijo. Saludos del Padre y el Señor Jesucristo. Saludos de Dios el Padre y el Señor Jesús, nuestro Salvador. Y continúa. Así que, ¿por qué harías eso si hay una Santa Trinidad? O sea, 3 personas coiguales. Creo que así es como lo dicen. 3 personas coiguales y siempre ignoras a una de ellas. Qué mal, Pablo. Pero claro que solo hay 2. En fin, versículo 3. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto, aquí va, su fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Así que los tiempos son difíciles para las personas viviendo en Tesalónica en ese tiempo. Pero Pablo dice aquí que en realidad nos gloriamos de ustedes a donde sea que vamos. Cuando llegamos a alguna región en particular decimos, ¿sabes algo? Ese pueblo en Tesalónica, ¡wow! Son asombrosos. Y Pablo dice aquí, entre otras cosas, su fe va creciendo sobremanera. Creo que otras traducciones dicen, su fe crece abundantemente, su fe crece fenomenalmente. La impresión que da es la de plantar un árbol y que crezca exuberantemente. Así que su fe no es solo una fe extática, no es poca fe. Y un año después sigue siendo poca fe, y otro año después aún poca fe. No te gloriarías porque da vergüenza decir, esta iglesia ya difícilmente tiene algo de fe. Pero Pablo dice, wow, tienen que ver a estas personas que viven en Tesalónica. Su fe crece sobremanera, abundantemente, exuberantemente. Y supongo yo que es bueno saberlo. Fue plantado en buena tierra, la semilla de la fe fue plantada en buena tierra y está creciendo bien. Y es evidente para Pablo como para sus colegas y para cualquiera, al parecer. Pero tal vez te preguntas, si miras alrededor de las iglesias de Dios hoy en día, o algunas de las congregaciones de Dios hoy en día, ¿es eso algo que nosotros podemos decir? ¿O sabías que la fe de la iglesia de Dios en X pueblo o ciudad crece sobremanera? Bueno, tal vez sí. A veces yo lo hago, en fin. Si quieres apuntar a tener algún tipo de fe, hay uno que podríamos ir a ver. Vamos a ver algunas ilustraciones en Marcos 11. Recuerdo que es Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 24. Bien, así que la fe puede crecer sobremanera y puede ser poca, débil, fuerte, etc. Pero aquí hay lo que parece ser una buena fe para tener. Versículo 20. Así que la historia es que Jesús el día antes de ir a una higuera buscando algo porque tenía algo de hambre, pero no había nada, así que él maldijo la higuera. Muere, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Bien, así que esta es la mañana siguiente. Versículo 20. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Claramente Pedro está asombrado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. De cierto, o sea, muy, muy cierto, verdad, verdad. Este es un comentario verdadero. O sea, Jesús solo habló verdades, ¿cierto? Así que si Jesús dice verdad, verdad, y si solo habló verdad, probablemente implica que va a decir algo que tal vez sea difícil de digerir. Un poco difícil para nosotros, personas de carne física, para aceptar. Así que Jesús lo presenta con cierto, cierto. Este es el caso de verdad, verdad. Escuchen atentos, muchachos. Les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y pidan, crean que lo recibirán y les será hecho. Así que Jesús dice aquí, puedes decirle a esta montaña, quítate. Si no tienes duda en tu corazón, la montaña va a quitarse. Eso es tener fe en Dios. Ahora creo que entendemos que Jesús no quiere decirnos que tomemos esto literal, ¿no? Es como el aguijón en la carne. Tal vez hubieron muy pocas situaciones estos últimos 2000 años en que tuvimos que mover una montaña, ¿no? Jesús lo está usando como un ejemplo de algo que es grande y humanamente imposible, como una montaña. Excepto que en tu caso, en mi caso, pueden haber situaciones en nuestras vidas en que queramos cambiar, ¿no? Y puede ser tan grande e inimaginable como una montaña, físicamente lo sería. Pero Jesús dice, ¿sabes algo? Usando una montaña de ejemplo, como un modo de hablar. Háblale, dile que se vaya. Si no dudas, se irá. Y eso es tener fe en Dios. En eso concluye el versículo 24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo reciben y les será hecho. ¿Debes creer primero? Claramente. Cuando ores, cree que lo recibes. Y en algún punto, pero después lo tendrás. Así que crees que recibes antes de tenerlo. No es particularmente claro en esta traducción. Yo tengo la nueva versión King James, pero algunos otros. La versión estándar inglesa dice, crean que lo han recibido. Así que cuando ores, no después, cuando ores, cree aquí y ahora que lo has recibido, que será tuyo. En semanas, meses, un año, no lo sé, pero después. Pero crees que lo has recibido cuando ores. Y la nueva Biblia americana estándar dice, crean que lo han recibido y les será dado. Así que cuando ores, cree en ese momento que has recibido. No es cosa de decir, bueno, voy a orar y esperaré unas horas, semanas, meses, años. Y entonces cuando lo recibas, sí, ahora creo que lo recibí. Pero no. De hecho, cuando lo recibes, ya no necesitas creer que lo recibiste. El creer viene antes. Y la nueva versión King James no traduce muy bien los tiempos verbales griegos. Creer que lo recibes puede significar creer que lo recibirás. Pero la NBA y la nueva Biblia americana estándar y otras traducciones indican cree cuando ores que has recibido. En ese momento vendrán. Y no es como que Jesús esté limitando esto para personas especiales como tú, yo, los 12 y nadie más, jamás. Dice en el versículo 23, de cierto les digo, cualquiera que diga este monte, quítate, se quitará, si no dudan. Así que si tú eres cualquiera, si yo soy cualquiera, entonces se aplica a nosotros. Y claro, sabemos con nuestros sentidos físicos, es muy fácil para nosotros creer una vez que ya recibimos algo. Oh, sí, hombre de fe, ahora lo tengo, ahora creo. Bueno, el hombre de fe creyó 6 meses antes. O la mujer de fe, ¿no? Porque sabemos que la fe es la constancia de las cosas que se esperan. La comprobación de los hechos que no se ven. La fe es creer que recibiste cuando oras. No tienes que tenerlo.
Así que tenemos esta fe fuerte y fe grande. Cuando lees cosas como fe fuerte o fe grande, no está aplicando mucho a la idea de la cantidad de fe que digas, tengo una gran cantidad de fe. Fe fuerte y fe grande, ambos tratan de la efectividad de la fe, no de cantidad. Y podemos ver eso, creo que regresando a Mateo 17. Así que no necesitamos construir y generar en masa un volumen gigante de fe. Un poquito de fe puede ser efectiva. Mateo 17, voy a leer versículos 18 al 20. Así que la historia aquí es que un hombre trajo a su hijo epiléptico afectado por un demonio a los discípulos. Jesús no estaba en ese momento en particular, y los discípulos intentaron echar fuera al demonio y sanar al chico, pero fallaron completamente. Y luego Jesús vino con 2 o 3 de ellos, Santiago, Juan y Pedro, creo. Y Jesús interviene, el hombre trae a su hijo a Jesús diciendo, ten misericordia, Señor. Así que continuamos la historia en el versículo 18. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos nosotros sanar al chico? Jesús les dijo, pues porque no era la voluntad de Dios. No, ¿verás? Puedes apostar tus dulces botas a que si alguien trae a alguien al ministerio en una iglesia de Dios hoy, y muchas iglesias de Dios y otras iglesias también, el ministro ora, pone sus manos, unge con aceite y nada pasa. No era voluntad de Dios. No sanó, por lo tanto no era voluntad de Dios. Si fuera voluntad de Dios, habría sanado. Ese es más o menos el estándar de enfoque que tienen. Así que aquí podrías decir, trajeron a este muchacho a los discípulos, santo cielo. El apóstol Bartolomeo estaba allí. Él puso sus manos y oró y no obtuvo ningún resultado. Probablemente se lo encargó al apóstol Felipe. El apóstol Felipe dijo, oh, fuera asqueroso demonio. Pero mira, ahora está rodando en el piso y escupiendo espuma en todos lados. Así que los discípulos no pudieron. Y entonces vienen a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera al demonio? Ellos sabían que la voluntad de Dios es sanar. Por esto preguntaron por qué no funcionó. Y por supuesto, hoy en día, la mayoría concluye que no funcionó, por lo tanto no es voluntad de Dios. Lo cual no es la respuesta correcta. Versículo 20. Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes. Y eso es alentador, chicos, después de todo este tiempo y todavía no están listos. Porque de cierto, definitivamente, cierto, esto es verdad, soy yo Jesucristo hablando la verdad ahora, que si tienen fe como un grano de mostaza, diminuto, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Como un ejemplo de algo grande e importante y difícil de manejar, ¿cierto? Nada les será imposible si tienes fe, incluso del tamaño de una semilla de mostaza. Creo que tenemos una imagen en caso de que te preguntes de qué tamaño es una semilla de mostaza. Ahí está, se ven un par de dedos y esa diminuta mancha es una semilla de mostaza. Así que Jesús está diciendo que si tienes fe, incluso una diminuta cantidad de fe, ¿no? Es que no es el tamaño de la fe, es la calidad de la fe. Es una fe muerta, una gran fe, fe fuerte, fe débil, todo lo demás, pero el tamaño no es importante, es la efectividad de ella. Y claro que en ese contexto Jesús dijo, dile a este monte, quítate. Y creo que tenemos otra imagen por ahí. Tal vez no lo alcancen a ver, pero abajo a la derecha hay una pequeña figura de un hombre. Y eso en el medio arriba es una montaña siendo levantada y llevada a otro lado. Porque si eres una persona de fe, hombre o mujer, incluso si tu fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes lograrlo, ¿no? No necesitas grandes cantidades de fe, necesitas fe efectiva. Así que aquí estamos, hemos visto muchos distintos tipos y niveles. Está nada de fe, poca fe, gran fe, fe débil, fe fuerte, fe muerta, fe creciente, fe que mueve montañas. Hay bastante por ahí, así que, ¿te encontraste a ti mismo en algún lado?
Tal vez estás entre un par de estos, más cerca de uno que del otro. Es bastante probable que todos nosotros queremos desarrollar nuestra fe, porque es práctico para vivir día a día. Supongo que quisieras ser descrito como personas de fe creciente, como nuestros hermanos y hermanas allá en Tesalónica en esos días. Nos gustaría ser personas o una persona de fe creciente. A medida que pasan los días y los meses, nuestra fe crece y aumenta y se vuelve más capaz de hacer cosas, hablarle a montañas, lo que sea que sean en nuestras vidas y moviéndolas. Bien, ¿cómo viene la fe? Deberías saber la respuesta de eso. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que puedas pasar mucho tiempo leyendo el libro de Crónicas y encuentres que tu fe crece, porque muchas cosas en la Biblia son recuentos históricos. Sangre y tripas, desobediencia, ignorar profetas. Cierto, pero por otra parte, una parte significativa de la Biblia son las palabras de Dios, describiendo a Dios, cómo es Él, su personalidad, su naturaleza, su fidelidad, su integridad, su compasión, su amorosa bondad. Así que hay mucho de la Biblia que tú y yo podemos ver y meditar y pensar. Y la fe viene por el oír y oír y oír la palabra de Dios, especialmente sobre las promesas de Dios y su compasión y su bondad y su amor por nosotros. Creo que tenemos una última imagen, la cual ahí está, es bastante directa. ¿Cómo viene la fe? ¿Ayunando? No, no en realidad, no directamente. La fe viene por... no lo sé, cualquier otra forma en que puedas pensar. Bueno, aquí está la escritura. La fe viene por el oír. No dice la fe viene por haber oído la palabra de Dios hace 1 o 5 años. La fe viene por oír y seguir oyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ok, así que espero que eso lo esclarezca bastante. Así que, ¿te encontraste hoy en las escrituras? O tal vez tienes un tipo de fe diferente por completo. Depende de ti. Ok, con eso concluimos el estudio bíblico de hoy.